Continuamos en Enfoque Matinal y agradecemos muy especialmente que el señor ministro de lo Interior haya aceptado esta entrevista, pero resulta que el señor ministro de lo Interior es además un histórico PLDista, miembro del comité político y eso lo dice uno muy personalmente, uno de los estrategas más finos que tiene el comité político. Pero que eso no se conoce mucho, uno siempre se ha quedado en el presidente Medina, en el presidente Fernández, pero qué bueno que ha aceptado en este día, que es un poco un día difícil y más para un ministro de Interior que es el jefe del director de la policía. Gracias por venir, gracias. Gracias por esas palabras. No, mira, Monchi, ciertas. Vamos, te digo Monchi apelando, nuestra vieja ¿De dónde tú eres? De Santiago. No, ya comenzaron a echarme guarare. Vamos a apelar a tu doble condición de ministro de Interior y de dirigente del PLD para caracterizar la agresión a los leonelistas frente al Congreso en el día de ayer. Mira, lo que yo podría decir ahí es que es lamentable lo que ocurrió. Y es un hecho que no puede volver a ocurrir. Y yo lo que en ese sentido quisiera llamar a la calma, que la racionalidad se imponga, que el debate sea a nivel de posiciones políticas. Porque a ese nivel no es que debemos llegar como partido político, ni fue lo que aprendimos en el PLD con Juan Bosch. Entonces yo creo que debemos de bajar la tensión, que es lo prudente en estos momentos. Y el debate sobre el problema de la reforma o no de la Constitución es un problema del Congreso hacia lo interno, no es un problema hacia afuera, es un problema hacia adentro. Porque yo tengo el temor de que muchos de nosotros le tememos a la democracia. Le tenemos temor a la democracia. Y no lo veo solamente por los hechos que han ocurrido, porque si hay algo que el gobierno ha respetado, es la libertad de expresión, la libertad de tránsito. Aquí ha habido manifestaciones de mucha importancia, que se han movilizado en las calles frente al Palacio y no han tenido problemas. Ayer, por ejemplo, tampoco hubo ningún detenido. O sea, el problema es saber dirimir el problema del debate político. Lomar Chávez hizo grandes movilizaciones, han hecho paros, algunos violentos, otros no, pero aquí hay un respeto a la libertad pública. Pero yo creo que el debate político, vuelvo y insisto, debe de ir en términos de posiciones políticas, de ideas, y no temerle a la democracia y las minorías someterse a la mayoría. Es un procedimiento básico, incluso del centralismo democrático en los partidos políticos como el nuestro. Pero algo falló ayer, Monchi, ahí. Es un hecho que no debe volver a ocurrir. Pero falló algo. Lamentable. Yo no quisiera cargar de un lado ni de otro en ese sentido, porque a mí no se me comunicó a Interior y Policía esa manifestación, aunque se debe de informar, no es que pidan autorización. Y debo de recordarle a ustedes que la nueva ley del Intran, también cuando hay ocupaciones de calle, es autorizada en estos momentos para dar las autorizaciones. Y el ayuntamiento, tengo entendido que, hablando con el alcalde, dado que ocurrió el hecho, me manifestó que iba a haber frente a la alcaldía, era que iba a haber unas manifestaciones. Pero bueno, el problema es que eso no debe volver a ocurrir. La policía estaba ahí, ¿por qué? Porque el presidente de la Cámara de Diputados, el 17 de este mes, pidió protección en las alrededores del Congreso y el Congreso, a nivel tal, que debo recordarlo aquí, que se ha cambiado incluso la cristalería que se usa para el café, el té, por vaso plástico, que salió en los medios de comunicación, por cosas. O sea que hay una tensión ahí adentro, hay tensión. Entonces, él es que solicita la presencia militar. Incluso no el Ministerio de Interior se la pidió, la solicitó directamente al Ministerio de Defensa y al director de la Policía Nacional. O sea que ellos no fueron ahí porque lo mandó nadie. Es a petición del presidente de la Cámara de Diputados, el profesor Radamés Camacho, que es miembro del comité político. Entonces hay que ver qué información él tenía y qué visualizaba o cómo se estaba tornando el problema hacia lo interno. Otro hecho importante es señalar que ayer no había sesión. Ayer no había sesión. Creo que hoy y mañana que la hacen. O sea que... ese es un hecho que es lamentable, que
debiéramos de poner actitudes y debatir el problema en términos políticos. Pero yo comencé hablando de lo buen estratega, y uno eso lo dice porque lo conoce, que es José Ramón Fadul, en los asuntos muy del PLD, en asuntos electorales. Pero también es un señor que en el 82 ya era diputado. Es decir, que tiene toda la experiencia y autoridad para responder la siguiente pregunta, y el tiempo además. ¿Cómo se llegó aquí? O sea, ¿cómo el partido de Juan Bosch pudo llegar a un deterioro tal que de repente hay unos legisladores en protesta al frente del Congreso y van unos policías, hay un enfrentamiento, y más otras cosas? ¿Cómo se ha llegado al borde del abismo? Sí. ¿Qué ha pasado? Mira, Tómese su tiempo, sí. ministro. El partido, desde que se abrió, no ha entendido el nuevo orden que debe prevalecer hacia lo interno del partido. Hay un nuevo orden que nosotros tenemos que regularizarlo, que tenemos que darle a eso sentido político, porque llegar al poder y convertir el partido en un partido de masa, en cierta medida produjo una transformación interna que el mismo partido no ha sido capaz de asimilar. Se rompieron las cadenas de mando, hay luchas ya por el poder, que envueltas sin reglamentación interna que se puedan imponer, porque las reglas han sido violentadas. Entonces yo creo que el partido debe de abocarse a una revisión, una reflexión interna de este nuevo orden que está prevaleciendo y que se nos ha impuesto por redes, por los cambios sociales, por los cambios económicos, el comportamiento político que hay, que el partido debe de asimilarlo y saber poder readecuar en estos momentos la estructura partidaria en ese sentido y producir cadenas de mando que no existen en estos momentos. Hay una ruptura. Por primera vez estamos viendo cosas que no debemos de ver en un partido que formó Juan Bosch y que lo dejó como un legado y un instrumento político para el pueblo dominicano, porque se lo dejó al pueblo dominicano. El mismo partido hacerse oposición, el mismo partido ve la situación que estamos viviendo. Yo creo que hay que tratar de poner las actitudes y pensar en términos de buscar solución, una vía de salida, de solución. Sí, pero ¿cómo explicar que todo esto se está dando en esencia? Porque hay un señor que fue 3 veces presidente y quiere serlo por 4ª vez, y hay otro que es presidente en su 2º periodo y quiere también serlo en un 3º. Mira, cuando ellos dos se ponen de acuerdo y tienen la autoridad, esos dos sí la tienen, autoridad moral para que se hagan unas primarias decentes ahí. ¿Qué es lo que pasa? Debemos de hacer una primaria decente. Debemos hacer una primaria con una... Nosotros calculamos que las primarias van a participar de 30 a 40 mil compañeros y compañeras. Hay quienes calculan 50 mil. O sea que va a haber una movilización enorme. Comienza este viernes las inscripciones. Sí. Ahora, la lucha por el poder produce que esté aspirando el presidente Fernández, con la Constitución se lo permite legítimamente, pero hay otro que nosotros creemos que el presidente Medina tiene un párrafo en el artículo 124 que le impide repostularse, que es injusto, porque solo a un dominicano en este país es que se le prohíbe participar en el proceso electoral y que es una aberración jurídica que rompe, jurídica que rompe con cualquier criterio que tú quieras analizar en términos constitucionales. Entonces yo no sé por qué temerle a la habilitación o no. Una cosa es habilitarlo y otra cosa es que él se quiera presentar. Porque es un líder político que tú tampoco puedes mandarlo al exilio o sacarlo de la vida política a la edad que tiene, con todas las experiencias que tiene, con el liderazgo que tiene en este país. Entonces yo no sé por qué temerle. Mira, el presidente Medina enfrentó al presidente Fernández en el 2007, renunció a ser secretario de la presidencia y el presidente Fernández estábamos en el poder y lo enfrentó, perdió, se retiró, pero no le hizo oposición al gobierno. Y él lo enfrentó siendo presidente, él compitió y perdió con el presidente Fernández. Es más, creo que también compitió Jaime David en ese entonces. Y volvió Jaime David a competir en el 2003, creo. Creo que Francisco Domínguez también. O sea que yo no veo el temor a la competencia. Pero ayer tuvimos un especialista en Derecho Constitucional, el director del Departamento de Derecho Constitucional de la Complutense, miembro del grupo de Venecia, que él explicaba las razones por las cuales esto no es un derecho humano. Incluso hoy en el Caribe se le hizo una entrevista y eso está muy bien escrito. No es un derecho humano la participación de un presidente en este tema de la reelección, el derecho a ser candidato.
porque el especialista decía que esa categoría se le entrega el pueblo. Usted es presidente porque el pueblo lo eligió. Ya eso no es un derecho humano en sí. Pero eso es una discusión jurídica. Y lo de ustedes es lo fundamental, y usted lo sabe, político. No, es político en el sentido de que yo creo que yo siempre he abogado por eso y no puedo renunciar a lo que creo, de que debe ser eliminado ese párrafo que excluye de manera particular al presidente Medina, al único. Pero eso no fue lo pautado en el 15 para que se recibiera. Hubo una Porque coyuntura. dicen los leonelistas que el problema es ese, que para que el sector leonel apoyara, pidió unas garantías. Esas fueron parte de las garantías. Y ahora se le quiere quitar. Mira, parece que por ahí viene la gravedad. Fue una coyuntura política que se iba a dividir el partido. Exacto. Para salvar el partido hubo que llegar a una serie de acuerdos. Ahora, vamos a verlo en términos reales. Un presidente que está haciendo una gestión extraordinaria. Un hombre dedicado al trabajo permanente de este país. Un hombre, ¿cómo le llaman? 24/7. Permanente, porque nadie puede discutirle al presidente Medina la entrega que tiene por este país. Nadie. Y el trabajo. Las transformaciones que se están haciendo. Está en una edad de producir. Es un líder político, un dirigente político. Es un hombre que tiene una gran simpatía en el país, que goza de una simpatía. Yo me pregunto, ¿por qué a él de manera particular se le tiene que impedir participar en un proceso electoral? Porque ustedes lo quisieron, porque ustedes se pusieron de acuerdo en eso. Pudieron haber dicho, no, pero ¿cómo va a ser? Yo no firmo esto. La reforma, nosotros creemos, yo no hablo de reforma, de eliminación de ese párrafo. Ahora, una cosa que se quiera repostular o no es otra, pero la eliminación de ese párrafo, porque oye, se hizo una reforma en el 10, ¿o no se hizo? ¿Para habilitar a quién? Para habilitar, creo que era Hipólito y el presidente Fernández. O sea, yo creo en la libre competencia. Yo creo que todo el mundo, el que pueda participar, participe en el proceso y el proceso determine. La unidad la va a producir eso en términos reales. Pero el argumento del sector Fernández. Perdón, Pablo. No me ha respondido eso. No, pero perdón, déjame decir algo en el aspecto político. Entonces tú me estás faltando al acuerdo, que llegamos a un acuerdo, me mudo para Santiago, si me apoyas. Me apoyaste, ahora me quedo quedando. Sí, pero déjame decir algo, Pablo, perdón, déjame intervenir. Lo de ayer aleja un posible acuerdo, hecho de ese tipo, de Danilo y de Leonel. Entonces yo no sé qué escenario vislumbra tú, desde mi punto de vista, desde la grada, o se divide el partido, o Leonel forma tienda aparte. Y digo Leonel porque él es el que está en minoría. ¿Qué escenario vislumbra tú? Porque se están causando heridas difíciles de cicatrizar. Mira, es que el PLD no es de Leonel ni de Danilo. Esto es un instrumento político. Aquí hay un equipo de hombres y mujeres entregados que formaron este partido y que siguen trabajando en este partido. Como un legado que dejó Juan Bosch, como dije ahorita. Hay que buscar una vía. ¿Qué vía visualizas tú? Tiene que buscarse una vía, porque las apetencias personales no pueden tampoco destruir este instrumento político. Yo creo que aquí hay que pensar como que este instrumento, la unidad del partido es fundamental. Y debemos ir juntos en el 20. Debemos ir como partido, como una fuerza política en el 20. Porque así no estamos poniendo en juego nuestra estancia en el poder. Yo creo fundamental eso, hay que buscar. Yo creo que hay que explorar vías de solución. Y si hay que competir, que se compita. Yo no creo que nadie debe cerrarse, porque el partido debe estar sobre lo que creemos en el partido. La otra vez, cuando yo planteé que me decían que había gente que quería irse, que creían que yo se lo lancé al presidente Fernández, yo no lancé al presidente Fernández. Yo lo que dije y digo que tú estás en un partido político por una decisión voluntaria. Es un problema voluntario tuyo. Está o no está, eso depende de tu decisión. Entonces, en ese sentido, yo creo que en estos momentos todo el mundo tiene que pensar en seguir en el partido, en que el partido no se divida, todos nos necesitamos. Eso fue cuando tú dijiste que el que quiera irse, que se vaya. ¿Tú sostienes eso todavía? Pero no en esos términos que se quiso manejar. Yo digo que el que esté en el PLD tiene posiciones políticas y los tiene en función de un acto voluntario que asume de estar en una organización. Si usted decide no estar, no está. Nadie está obligado a... Nos necesitamos todos. Todos nos necesitamos. Y yo creo que es el camino que debemos buscar. Pero vamos a acercarnos, vamos a buscar soluciones. Todo parece indicar que la gran contradicción entre los dos PLD tiene que ver con un acuerdo firmado, que incluía
el nunca más. El Entonces, acuerdo- el entonces hay un acuerdo, acuerdo Pablo, que se escúchame, hizo. El acuerdo no establece eso. Léalo. No habla de eso. Los 15 puntos no, No. pero el nunca más, ese artículo Eso no está fue en el parte, acuerdo, sí, eso pero no está en no el está en los acuerdo. 15 puntos, pero fue negociado y hubo un acuerdo incluso. Ya eso fue al margen del acuerdo que firmamos nosotros, los miembros del comité político. O sea que no, No, pero eso a mí no se- Monchi Fadul me está diciendo que no hubo un acuerdo para Hubo- ese nunca más. No, ese no yo, está yo en- no digo el de los 15 puntos. O sea, Pero ese es ¿de el dónde único sale el nunca Eso más? fue una decisión que se manejó al Una margen del decisión, no, acuerdo. una exigencia del sector Bueno, pero- Fernández pero- al sector Medina. Pero el acuerdo que firmamos Sí. de los 15 puntos Sí. no tiene eso incluido. No, yo sé que no. Si pero, tú lo buscas. No. Yo no estoy negando porque que por yo lo cierto que hay firmé 5 o soy 6 que no se han responsable, hay unos soy cuantos que no se han responsable de lo que cumplido. firmé Sí. y firmamos todo. Sí. Ahora, Eso ¿y no hacia está. dónde va entonces? Sí, ok, entonces no hay esa posibilidad. ¿Hacia dónde va el PLD? Porque ya el presidente Fernández ha dicho que, bueno, que no hay marcha atrás. Y el PLD está acostumbrando al país a algo peligroso, y es que yo modifico la Constitución con el único objetivo de poder llevar a mi mejor candidato. Eso no es poco democrático. Mira, no es modificar la Constitución, es la eliminación de un párrafo discriminatorio. Hay que hacer una modificación, ¿usted sabe de eso, profesor? No, modificar ya cuando tú cambias una estructura de una Constitución. Yo hablo de la eliminación de un párrafo, porque cualquier tratadista te lo puede analizar claramente, que no es constitucional. La misma Constitución en sí, si tú la analizas, niega ese párrafo, los niega. Entonces yo creo que Monchi, problema es el ese. tiempo no nos va a dar, porque tú tienes la condición que dijo Pablo, pero él no mencionó que tú eres el delegado político ante la Junta. Pero yo sigo con el ministro de Interior y Policía. El problema de la inseguridad ciudadana. Una vez tú dijiste, y te cayeron los palitos, que era un asunto de percepción, pero la gente ve cosas como la de David Ortiz, y en los medios ve a diario atracos, ratería. Tú sabes qué ¿Cómo bueno- anda la tú sabes seguridad qué ciudadana y sabes- la percepción de Monchi? Sí, tú sabes qué buena esa pregunta, porque yo no dije eso. ¿Tú no dijiste? Yo decía que la percepción era más alta que la realidad, que es muy distinto. Que se quiera manipular en las redes, que hay una serie en las redes de gente buena, hay otros que son personas que por contrato, la jauría que llama Pablo, Sí. y yo le llamo, ¿cómo le llaman estos que están en las esquinas? Sí, achúvale, rintintín, muérdelo. Sí, Así. ¿Cómo le llaman estos muchachos que están en las esquinas con drogas? Que sé yo qué? Sí, los jodedorcitos. Sí, pero que tiene un detallan. nombre. Entonces, Se llama es otra cosa. jodedor, sí. Y una cosa que yo he dicho es que la percepción es más alta que la realidad. Fue lo que planteé. Ahora, que el temor era que la realidad siga la percepción, como ocurre en muchos casos. Eso se manejó y bueno, se dejó ahí manejado, pero eso es, y creo que es así. Creo que es así. Entonces nosotros estamos trabajando y es un tema que hay que trabajarlo el día a día. Tenemos el 911, que es una implementación que todo el mundo reconoce, la seguridad vial, la transformación que se está haciendo en la Policía Nacional, que nadie puede discutirla, que es una transformación que va de mejorías de salariales, de salud, a problemas también de nosotros, transformaciones internas, un régimen de consecuencias internas que hay en la Policía Nacional, el problema de la división en las grandes ciudades que tenemos nosotros por cuadrantes, las instalaciones de cámaras, los ataques en las áreas sociales que se están haciendo, y hay que seguir trabajando. Es un tema que no es lo bueno, siempre digo, contra lo malo, como el viejo oeste, porque entonces lo bueno vencen a lo malo y terminó, no. La sociedad genera conflictos, y hay en esto conflictos sociales, conflictos de toda índole, y hechos delictivos, y todo se suma, pero es el problema de trabajar, y el problema de la seguridad, es un problema, o la inseguridad, no debe ser un problema del gobierno, no debe politizarse, siempre entendido, como tampoco lo del turismo que está ocurriendo, que debe ser un tema de país, que debe de unirnos a todos, independientemente del gobierno que esté. Es un tema que debemos convertirlo en un objetivo común, el tema de la inseguridad, a todos nosotros. Siempre he manifestado eso, porque lo creo que eso envuelve la ciudadanía, envuelve las instituciones, la ONG, la sociedad civil, las iglesias, envuelve a todos. Todos debemos ser parte del problema del manejo de la seguridad. Es igual que el problema del tema del turismo, que nosotros entendemos que debe ser un objetivo común de todos nosotros,
Por eso el país se ha unificado prácticamente en torno a la defensa del país, con lo que ha ocurrido con esta campaña maliciosa y perversa contra el país. Entonces, es por ahí el tema. El tema de la inseguridad hay que manejarlo permanentemente, las áreas que haya que corregirlas, seguir implementando nuevas medidas. El gobierno está haciendo una inversión enorme, no solamente en el 911, sino ese aumento que se produjo en la Policía Nacional, en el mismo Ejército Nacional nuestro, Ministerio de Defensa. Es un costo muy alto para el gobierno la inversión, pero es necesaria. Precisamente por ahí iba, porque esto tiene varias aristas y no todas tienen que ver con el Ministerio de lo Interior. Hay un problema de los barrios, que el liderazgo ha pasado a narcotraficantes, lavadores de activos, la corrupción política, tiene el control de los barrios calientes, pero eso yo no me meto ahí con el Ministerio, eso es otra cosa. No, la delincuencia, la familia, el asunto de la familia, el narcotráfico, hay una nueva familia, la justicia. Sí. Se envuelve, el narcotráfico ha permeado, si se quiere. No, tiene el liderazgo, lo que era antes el club social. ¿Tú recuerdas aquellos clubes de los 70? Ahora hay un combate agresivo, más con el nuevo director que tiene la DNCD, contra el problema de la droga. Aquí se está actuando con mucha energía y mucha fortaleza. Y lo estamos combatiendo, porque aquí es que lo estamos combatiendo. Pero yo quiero ir a la parte que tiene que ver con el Ministerio de Interior, que es el jefe del director de la policía. Alguien dijo, creo que fue un exdirector de la policía, que tenemos la policía que pagamos. Entonces uno ve que una vez a mí un jefe del policial me dijo, mira, el gran problema, Maquinini, de esto es que yo llamo para contratar a 1000 y vienen 300. Entonces el filtro no puede ser muy exigente. ¿En qué está? Primero, la profesionalización del policía, porque fíjense el espectáculo tan feo que dio la policía. Esos agentes no tenían una formación especial para manejar esos casos. Pero, ¿de qué manera se puede hacer para hacer más atractivo el ser policía y poder llevar a la práctica todos estos programas que hay? Estamos profesionalizándolo. Por ejemplo, está la policía auxiliar, que dependen directamente del Ministerio del Interior. Son 700 jóvenes aproximadamente. Tienen que ser bachilleres, ya se les está exigiendo que manejen inglés, manejo de la tecnología. Eso te indica que también tienen que tener un salario de mayor nivel. Hay 700. Eso lo en la gestión de Almeida, creo que iba a comenzar. El doctor Franklin Almeida, el compañero, fue que comenzó. Y se ha mantenido. Sí. Y yo lo he mantenido porque yo creo que es importante. Pero el manejo de la tecnología, del inglés, todas esas cosas indican también mayor salario que debe de tener. La Policía Nacional, nosotros creo que van 8.000 y pico que hemos expulsado de la Policía Nacional, pero también están ingresando ya con otros niveles y dentro hay una transformación que se está produciendo porque hay un manejo permanente de reeducación, del valor al mérito de ellos que se está produciendo, la seguridad que se le lleva ahora con Senasa de salud, se están haciendo planes de vivienda, se está trabajando en la Policía Nacional. Se está tratando de producir una policía que esté acorde con los tiempos modernos. ¿Y la capacitación, ministro? Sí. Entonces, está capacitado. Es que la gente como esos muchachos, los 700, sí. Un poco llevar eso que ustedes están haciendo con los 700 eso van pasando, a los otros. Eso van pasando. Lo que pasa es lo siguiente. El criterio de nosotros, la generación nuestra, te voy a excluir por la juventud, pero te voy a dejar de eso. Cree que la policía del garrote, del palo. Cree que la policía del garrote. No, es la del internet. Es la del Facebook, la de Instagram, es la de Twitter. Esa es la policía que tenemos. Es una policía que te maneja redes. Es una policía que se ha tecnificado. La cuestión que tenemos, estamos atrapados con criterios anteriores, con criterios del pasado. Esa no es la policía que tenemos actualmente, es una policía más moderna, mejor equipada, con mayor preparación. Ahora, no es lo suficiente. Usted está mencionando la élite, ministro. Aldrin es un investigador excelente y por eso los problemas se resuelven, pero estamos hablando de una policía proactiva, porque la policía ocurre un hecho y tiene buenos investigadores, tiene el departamento de tecnología excelente, pero no es de eso, esas son sus flores. Yo hablo de las espinas. Ney, el director de la policía, es un excelente director. Es de los mejores, por no decir, porque no puedo decir el mejor, que yo con lo que he tratado, porque he tratado con 5. Y es un hombre entregado a la Policía Nacional, y es un investigador, es un hombre proactivo. Pero estamos cambiando una estructura que no es fácil, una mentalidad. Imagínate nosotros que no hemos asimilado la democracia. Tú que eres de la nueva generación. Sí. Qué bien se oye. No, está siendo muy generoso, compadre. Yo no quiero que tú te vayas, Monchi,
sin que le lleve tranquilidad al país, porque hay nerviosismo dentro y fuera del Congreso, incluso dentro de la propia fila del PLD. Sí, El asunto de la habilitación. ¿Es un hecho que ustedes van a habilitar a Danilo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es que yo no soy legislador es el hijo mío, Víctor Manuel Fadul, que es diputado. Pero tú eres el estratega, No. di que cabeza Mira, visible de la yo lo- famosa OTAN. Tú me vas a decir a mí aquí que tú no sabes. Porque entonces sigue ese Es que nerviosismo. la OTAN tiene figura. No, Figura y no tal. tenía. Pero Monchi, hay le gusta intranquilidad en el el país. bolero, Monchi, oye, hay mucho bolero, intranquilidad. Aquí que está esa niña, Franklin era de la OTAN, Franklin Almeida. No. Monchi, Estuvo muy mal sacar a Franklin de la OTAN. hay intranquilidad en el país. No creo. Yo creo que yo estoy planteando bajar la tensión. Creo que hay que buscar vías de solución, de encuentro, reencuentro entre nosotros. Pero la zozobra de Danilo, ¿hasta cuándo va a durar? Es que eso tiene que preguntárselo al presidente. Pero Porque díganselo como a yo él. soy- Pero no es negociable lo de habilitar. La OTAN dice que hay que habilitar al presidente y negociamos cualquier otra cosa. Mira, ¿Esa es la posición de mira lo Monchi que pasa, Fadul o no? Oye lo que pasa. A ver. Yo no tengo nunca posiciones intransigentes. Lo que yo le quiero decir es, posiciones políticas, yo siempre el eterno en el comité político. Yo siempre planteo mi posición ahí. A veces gustan, a veces no. Pero lo que yo creo lo planteo de acuerdo a mi convicción y mi formación política que tengo. Yo siempre lo planteo. Yo nunca planteo hacia afuera lo que no soy capaz de plantear hacia adentro. Yo todavía estoy bajo ese marco. Entonces yo creo que es un problema de posiciones y debemos ir al debate de posiciones. El debate de posiciones. Magistrados, están suficientemente debatidas. Yo no creo, yo siempre que hay que seguir el debate hasta llegar a un punto de reencuentro. Hay que seguir. La unidad ante todo. Nosotros seguimos abogando por la unidad. Finalmente, vieja propuesta. No va uno, no va el otro y ambos se convierten en garantes de unas primarias auténticamente transparentes y democráticas. ¿Estaría de acuerdo con esa posición? Eso es una posición ideal. Ahora déjame decirte, todo el mundo aspira. Ahora, como dice el amigo, el hermano Jaime David, que decía, una cosa es que te aspire y una cosa es que tú aspires. Yo creo que es un principio básico. Pero desarrollame esa posición ideal. Como si que tú Jaime lo dices ahí. mantiene. Pero yo creo, a mí me preguntan muchas veces, ¿usted aspira a presidente? Yo no aspiro a presidente. Porque yo veo que la población, mi figura, no me visualiza para ese cargo. Porque a veces tú imprimes, ¿cómo llamarle? Que te vean para una determinada... A mí no me ven, yo no aspiro por eso, y no es que yo me descarto, pero tampoco puedo someterme a ridículo. Entonces uno tiene que saber, porque la población, a dónde te puede asimilar y cómo te visualiza, y dónde tú crees que puede aportarle más al país en términos de función pública, y en términos del partido, dónde en el partido tú puedes aportarle más. Yo creo que ese es el camino, no es un problema de deseo. Todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo, y quiere ser aclamado por las masas y por los pueblos, pero no a todo el mundo se le va a aclamar. Sin embargo, es cierta la oposición que existe de la OTAN a que haya una candidatura de una mujer PLDista directamente, Margarita Cedeño. Hay una oposición en la OTAN. No hay oposición a nadie. ¿Hay problemas ahí en la con OTAN, eso? La OTAN es ¿El machismo-leninismo llega tan lejos No, ahí? la OTAN es un acuerdo de dirigentes. Ahí no hay oposición a nadie. Ahí se lucha por preservar el partido y que el gobierno siga teniendo éxito y el partido y el gobierno sigan de la mano. Esa es la lucha nuestra permanente. Monchi, pero escúchame, tú dijiste que sería ideal que se echen a un lado Danilo y Leonel. Creo que entendí mal. Sí, No, ideal, no. Él plantea como posición, Pablo, que los dos se echen para los lados. Como Y yo sean veo garantes, eso. porque ustedes Y están tú muy dices Sean Dios. garantes. Digo que sea una posición ideal, Pero- lo que plantea Pablo. ¿Ideal por No es buena que yo o he por dicho- idealista? no es Pero que yo tengo digo- 2 años, no es que yo digo tengo que 2 años y me ideal. dicen que es utopía. No, Es una utópico, posición- señor Maquina. No me la ponga a mí, que esa es mi posición. No, Pablo, dale la gracia a Monchi. Vi que tú llegaste como un ciudadano de a pie. Tú no tienes franqueadores. No, yo no soy nada de eso, no. Ah. Y ando a pie en Santiago, O sea, donde vivo. Ando a pie en Santiago, donde yo vivo, y aquí en la capital ando solo. No es cierto, él entró ahí, que yo di cuenta, me di que era el no, ministro no. de Interior. Y tú no notaste la manera en que yo lo presenté. Sí. Es que hay un No, cariño- no le cae mal una Harley Davidson a No, usted. no, ¿no? No, hay un cariño son bien- estilos, son estilos. Un cariño bien ganado. Son estilos. Podrá Pero no haber- es que sea malo ni bueno, es un estilo que cada uno tiene, de acuerdo a la personalidad de cada uno. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Especialmente, las gracias son especiales por venir un día como hoy. Y recuerde que ya el PLD, los asuntos del PLD son asuntos de Estado. Sí. Cuídense. Sí. Cuida, Porque es cuidar al país. pero también cuídanos. Vamos a la pausa.